se había dicho que la primer parte la íbamos a hacer con un choice, ¿sí? No sé si se mantendrá, yo estimo que vamos a repetir la modalidad que hicimos el primer cuatrimestre. Nosotros en el primer cuatrimestre tomamos el primer parcial con un choice, y el segundo parcial lo tomamos oral por Zoom, ¿sí? Creo que vamos a repetir la misma modalidad. Lógicamente que si hay algún cambio, se los vamos a estar avisando, pero no he recibido por el momento ninguna consigna de cómo va a ser la evaluación, ¿sí? Ustedes estudien estas bolillas, préstenle atención a las clases, y ya sea que sea un oral o un choice, el contenido va a ser exactamente lo mismo. Yo sé que a ustedes muchas veces les cuesta un poco el temita de la oralidad, por eso a mí me gusta que en las clases se vayan animando a participar, hablen, preguntas, hagan planteos. A ver, acá no tenemos que tener vergüenza, todos nos equivocamos. En este proceso del aprendizaje, sí, nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Eso para mí es un lema indispensable en el feedback que tiene la educación. Con lo cual, a mí no me molesta, ¿sí?, que ningún alumno haga pregunta en mis clases, y me considero más que humilde como para que si en alguna oportunidad me preguntan algo que no sé, cosa que puede suceder, ¿sí?, porque yo todavía el libro gordo de Petete en Derecho Comercial no soy, ni creo que ninguno de los que está en nuestra cátedra. Ahí te lo saco. ¿Cómo? ¿Javier? ¿Querías decir algo, Javier? Bueno, Javier, escúchame. Yo te voy a mutear, porque me parece que se te disparó el sonido, ¿sí? Cuando alguien quiere hablar, me pide el acceso, o desmutea, o levanta la manita. Bueno, lo que les decía es, creo que en este proceso del aprendizaje, todos estamos para aprender cosas nuevas todo el tiempo, ni nosotros sabemos todo, ni ustedes tampoco, así que cualquier duda o cualquier interrogante que vaya sucediendo a medida que vamos dando las clases, participan, preguntan, nos dicen, en el caso particular mío, me dicen: doctora, deténgase, va muy rápido, o esto no lo entendemos, esto lo puede volver a repetir, y así tratemos de que esto sea un poquito más dinámico, ¿sí? Y bueno, antes de empezar, les pido a todos, estoy viendo todavía muchas cámaras que no están encendidas, así que ya saben que es condición de nuestras clases y les pedimos por favor que enciendan vuestras cámaras, así podemos verlos, así conocemos a nuestros alumnos, así sabemos a quién le vamos a evaluar, ¿sí?, el día que tengamos que tomar examen. Es muy feo para nosotros verles las caras por primera vez el día del examen, porque de golpe decimos: esta cara no la vimos nunca. O sea, no sabemos si cursó, si no cursó, si vino a las clases. Y eso sí, quiero decir que se ve con otros ojos, totalmente distinto a lo que me preguntaba Ayelén recién, si pasaba algo, si no se presentaba al parcial y venía directamente al recuperatorio. Por supuesto que esto es absolutamente libre, pero bueno, lo de las cámaras significa que nosotros estamos tratando de hacer como si estuviéramos adentro de la facultad, y adentro de la facultad y adentro del aula nos vemos la cara a todos. Bueno, ahora, no podemos estar en la facultad, no podemos estar adentro del aula, extrañamos esas paredes, yo sobre todo, no sé ustedes, pero bueno, la cotidianeidad de estar en la facultad, de vernos, de compartir, se extraña, y una de las principales cosas que podemos hacer para evitar esto es al menos vernos por acá, ¿sí? Bueno, la clase pasada quedamos en que hoy íbamos a ver dos contratos, ¿sí?, que tienen que ver con este grupo de contratos de colaboración empresaria que habíamos comenzado.
que son el contrato de concesión comercial y el contrato de distribución comercial. ¿Ok? Bueno, ¿por qué digo que vamos a ver estos dos contratos juntos? Porque en el capítulo correspondiente a concesión comercial que tiene asignado nuestro nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Capítulo que arranca en el artículo 1502 y llega hasta el 1511, ¿sí? En el último artículo, en este 1511, el legislador nos dice que todas las normas aplicables en este título y en este capítulo relacionado con la concesión comercial se aplican de igual manera, ¿sí?, a los contratos de distribución y a los contratos en los que se conceda la comercialización del software o de softwares y de otros procedimientos similares. Entonces, todo lo que veamos nosotros ahora referente a la concesión comercial se aplica de idéntica manera a la distribución comercial y a la venta de software y similares. No vamos a encontrar dentro del código un capítulo especial que se refiera a la distribución comercial, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de distribución comercial, no está definido el contrato dentro de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? Tampoco encontramos una definición con respecto a la comercialización del software, pero sí tenemos que decir, por el texto del 1511, que a partir del nuevo Código Civil y Comercial, estos dos artículos son, estos dos contratos son dos contratos típicos incorporados en la nueva normativa del Código. ¿Y cómo se rigen? Bueno, se rigen por las normas que vamos a analizar ahora, referentes al contrato de concesión comercial. Lógicamente que la definición que nosotros le vamos a dar al contrato de distribución comercial, también llamado como distribución comercial mayorista, no es idéntica a la que tiene el contrato de concesión, ¿sí? Pero las normas que se le aplican son las mismas. Y nosotros vamos a ver, ahora cuando analicemos lo que es la concesión comercial, sobre el final, vamos a ver cuál es la diferencia que tiene la concesión comercial con la distribución comercial, y ahí se van a poder dar cuenta que estamos frente a dos contratos de colaboración empresaria diferentes, ¿sí? Y la diferencia de estos contratos la vamos a descubrir juntos cuando analicemos todos los elementos que tiene el contrato de concesión, ¿sí? Bueno, para empezar a analizar el contrato de concesión, ¿sí? Yo les dije la semana pasada que me gustaría que ustedes incorporen en su cabeza un modelo contractual, ¿sí?, que es el contrato de concesión comercial para la venta de automotores. Si nosotros tuviéramos que dar un típico ejemplo de lo que es la concesión comercial, sin duda alguna elegiríamos ese contrato, ¿sí? El contrato de concesión comercial para la venta de automotores, ustedes en la práctica lo ubican, ¿sí? Es ese contrato que vincula a concedente y concesionario. Cuando hablamos de concedente, estamos hablando del fabricante de las unidades. Por ejemplo, si yo elijo una marca dentro del mercado, como para que ustedes ubiquen en el ejemplo, yo elegiría como concedente a Volkswagen, ¿sí?, a Fiat, a Renault, a Peugeot, ¿sí? Y como concesionario, ¿sí?, a las distintas empresas que se vinculan con este principal, que lo que hacen justamente es adquirir los productos del principal, ¿sí?, para luego colocarlos en el mercado, ¿sí?, o revenderlos, de acuerdo a lo que dice alguna teoría comercialista, bajo estrictas órdenes de la concedente. Esa actividad se hace en nombre propio,
por cuenta propia y a exclusivo riesgo del concesionario, ¿sí? La definición que el legislador nos da en cuanto a la concesión, ¿sí?, está contemplada en el artículo 1502, nos dice que hay contrato de concesión cuando el concesionario, ¿sí?, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución, ¿sí?, ya vamos a ver en qué consiste, a disponer de su organización empresaria, o sea, pone al servicio de la concedente su organización empresaria, para comercializar mercaderías provistas por el concedente, ¿sí?, los autos que fabrica el concedente, y además prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios de acuerdo a lo que sea convenido. Entonces, de esta definición nosotros vamos a extraer 3 elementos. Los 3 elementos que surgen de la definición son: el primero, la autonomía del concesionario, ¿sí? El concesionario es una empresa jurídica y económicamente independiente de la concedente, que actúa en nombre propio, a su propio riesgo, y que se trata de una sociedad comercial distinta a la de la concedente. De hecho, su actividad comercial es distinta, ¿sí? La concedente fabrica las unidades, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a Fiat, Fiat fabrica las unidades, y la concesionaria lo que hace es adquirirlas de la concedente para luego venderlas y colocarlas dentro del mercado, ¿sí? O sea, podríamos decir que una parte fabrica y la otra distribuye. En esta autonomía que tiene el concesionario en el desarrollo de su labor comercial, hace que sea responsable de su propia estructura y de su propia organización, con lo cual él va a ser responsable frente a sus trabajadores, ¿sí? Y también va a ser responsable de todos los derechos y las obligaciones que asuma a su propio nombre. O sea, acá no estamos delegando ninguna responsabilidad como lo hacíamos en el contrato de agencia que vimos la semana pasada, en el cual el agente se encargaba de concretar clientela o de concretar negocios a nombre del principal y que luego el que quedaba obligado era el principal. Acá directamente es el concesionario, sí, el que va a asumir sus propios derechos, sus propias obligaciones, y es el que va a adquirir los bienes del principal, o sea, del concedente, para luego volver a colocarlos en el mercado, ¿sí? El legislador le suma otro concepto más, ¿sí? En cuanto a la obligación que tiene, dice que debe prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según se haya convenido. Justamente esta obligación que el legislador le pone al concesionario va a ser la característica de toque que va a definir la concesión de la distribución, ¿sí? El distribuidor y el concesionario hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Adquieren del principal para luego vendérselo al tercero consumidor. Eso hace un distribuidor. La diferencia que tiene la distribución con la concesión, ¿sí?, es que el concesionario además asume la obligación, ¿sí?, del aprovisionamiento de los servicios y de los repuestos de los elementos que comercializa, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la primera diferencia. El otro elemento que surge de la definición del contrato, ¿sí?, es la actividad comercial distributiva del concesionario, ¿sí? Esa actividad comercial distributiva surge del 1505 y es la clave del modelo contractual que persigue la concesión, ¿sí? El concedente le va a otorgar, ¿sí?, o le va a entregar el producto que fabrica y el concesionario se va a encargar de distribuirlo o de colocarlo dentro del mercado. ¿De qué manera?
Bueno, de la manera que se hubiera establecido en el contrato. Normalmente vamos a ver que hay una característica que ciñe a este contrato, que es la exclusividad. De modo tal que la exclusividad, que es una característica distintiva concentrada en el 1503 del Código, que funciona salvo pacto en contrario y para ambas partes, lo que se le va a exigir, sí, al concesionario es una exclusividad geográfica o territorial, de modo tal de que tenga exclusividad para la venta de los productos del concedente en un ámbito geográfico determinado, exclusividad que debe ser pactada, y que tiene solo una excepción, que también está contemplada en la ley, cuando se refiere a productos usados, ¿sí? O no 0 kilómetros. Lo voy a poner en un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Un concesionario de la marca Fiat, ¿sí? Debe vender en forma exclusiva, ¿sí? Los productos y los modelos que le proporciona la concedente, es decir, de la marca Fiat. Solamente y por excepción podría comercializar productos de otras marcas que no sean las de su concedente, o sea, que no sean las de Fiat, cuando ese concesionario recibe unidades usadas como parte de pago de la 0 kilómetro que vende. ¿Se entiende? Entonces, ese es un tiñe de exclusividad que tiene el contrato, ¿sí? La exclusividad rige para ambas partes y para todas las mercaderías que fabrica o provee el concedente, incluso para los nuevos modelos. Esto es lo que surge del artículo 1503, ¿sí? Que establece una característica distintiva a la exclusividad que tiene el contrato de concesión, ¿sí? Exclusividad que se extiende al nivel geográfico y a nivel de los productos comercializados. Y el otro elemento esencial que hace a la definición, o el otro elemento que surge de la definición, es la onerosidad, ¿sí? ¿Y en qué se sienta esta onerosidad? Justamente en que el concesionario procura un beneficio económico, ¿sí? Un interés lucrativo al desarrollar esta actividad, ¿sí? Ya veremos en qué consiste la retribución, ¿sí? Que puede ser una comisión, puede ser un monto fijo, puede ser un porcentual, etcétera, etcétera, según lo que las partes convengan, pero el lucro está tenido, o la onerosidad está tenida como característica elemental en la definición de este contrato. Las partes que se vinculan llevan dos nombres, concedente y concesionario, ¿sí? Concedente identificado como principal o fabricante, y concesionario identificado como la empresa tomadora, ¿sí? De este modelo de comercialización, que lo que hace es adaptar todo su sistema operativo de acuerdo a las órdenes que les establece el concedente. Ya después vamos a ver, cuando analicemos cuáles son los derechos y las obligaciones de la parte, que el concesionario va a tener que adaptar hasta su sistema contable a el sistema contable que tenga la concedente, ¿sí? Va a tener que adaptar la estructura y el diseño del local comercial donde vaya a vender sus productos a las órdenes que les establezca el concedente. Va a tener que obligar a que sus empleados se capaciten, ¿sí? En los talleres de la concedente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una subordinación técnica y económica que implica, ¿sí? Que implica que el concesionario, ¿sí? Va a tener que adaptarse a todo lo que le imponga el concedente, ¿sí? De modo tal que cuando el tercero consumidor va a adquirir un producto, ¿sí? Sería lo mismo que fuera a adquirirlo a la terminal del fabricante.
con la diferencia que los objetos sociales son distintos, ¿sí? La terminal del fabricante se dedica a fabricar el producto y el concesionario se dedica a colocarlo dentro del mercado, ¿sí? En principio las actividades no se confunden, se busca que el principal solo fabrique y que el concesionario solo coloque dentro del mercado. Existen algunas excepciones, ¿sí? Que son las llamadas ventas directas, que son aquellas ventas que se reserva la concedente, generalmente son ventas especiales, que son los únicos supuestos en los cuales el concedente comercializa el producto que fabrica. Pero estos son de manera excepcional y están taxativamente enumeradas en los contratos que vinculan a concedentes con concesionarios. ¿Cuáles son? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende cuál es la idea del contrato? ¿Sí? ¿Lo ubican bien en el ejemplo que estamos tratando de desarrollar? ¿Sí? ¿No? Voy a hacer como el emperador, aunque sea para que... Sí, sí, se ¿Sí? entiende bien. Bien, bueno. ¿Qué caracteres tiene el contrato de concesión comercial? ¿Sí? Acá vamos a ver caracteres que se repiten a los que vimos la semana pasada cuando hablamos del contrato de agencia, ¿sí? Es un contrato bilateral, de acuerdo a lo que surge del 966 del Código Civil y Comercial. Es oneroso, 967 del Código Civil y Comercial. Es conmutativo, ¿sí? 968 del Código Civil y Comercial. Es no formal, y acá la no formalidad surge del 969, ¿sí? La ley no establece forma alguna. Acuérdense que cuando la semana pasada hablamos de la agencia, sí dijimos que era un contrato formal, porque la ley le exigía específicamente que fuera realizado por escrito. Si bien el legislador no le impone forma a este contrato, lo que sí tenemos que decir es que en la práctica, y por una cuestión de seguridad jurídica, no hay contrato de concesión que se desarrolle de otra manera que no sea por escrito, ¿sí? Son contratos muy complejos, que implican muchos derechos y muchas obligaciones y que necesariamente deben plasmarse de la forma más segura que nosotros tenemos en este momento, que es la forma escrita. Es un contrato nominado, ¿sí? La ley le ha dado un nombre, y típico, ¿sí? Siendo que antes de la modificación del Código Civil y Comercial estaba en el conjunto de los contratos que nosotros conocíamos como contratos con tipicidad social. Es un contrato de cooperación, ¿sí? La cooperación está dada básicamente porque las partes que se involucran en este contrato, ya sea concedente como concesionario, cooperan y colaboran, ¿sí? En un objetivo común, y ese objetivo común consiste en la colocación en forma masiva de estos bienes que fabrica la concedente dentro del mercado. Es un contrato de adhesión, y acá entiendan la adhesión desde qué punto de vista la voy a explicar. Habitualmente, cuando se celebran este tipo de contratos, ¿sí? Es la concedente la que dispone unilateralmente los términos del acuerdo, ¿sí? Entonces, si ustedes el día de mañana son abogados de una empresa que quiere ser concesionaria de un determinado fabricante y los contratan a ustedes como abogados para analizar ese contrato, ¿sí? Van a recibir un modelo, ¿sí? Que es el modelo que tiene la concedente para todos los concesionarios que tiene dentro del país, con cláusulas predispuestas, ¿sí? O sea, va a haber determinadas cláusulas, ¿sí? Que no se van a negociar exclusivamente para cada concesionario en particular. Por eso se dice que son contratos con cláusulas de adhesión o con cláusulas predispuestas, ¿sí? La concedente tiene determinadas cláusulas y las hace efectiva a todos los miembros de la red de concesionarios del país, con lo cual, si nosotros vamos a tomar un contrato de este tipo en calidad de concesionario,
o aceptamos esas condiciones que establece la concedente o directamente nos vamos a buscar la realización de otro contrato. ¿Se entiende? O sea, es como, por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito, ¿sí? El contrato de tarjeta de crédito no deja de ser un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas, en el cual nosotros, si queremos tener el servicio de la tarjeta de crédito, ¿sí?, vamos a ir al banco, nos van a dar una especie de formulario con determinadas cláusulas predispuestas. No va a haber un contrato de tarjeta de crédito para Silvina Losirio, para Emiliano Cardinali, para Manuel Barredo, para Verónica Massa, para Sebastián Simón. Es un único modelo de contrato, ¿sí? Y lo único que varía, lógicamente, en el caso del contrato de tarjeta de crédito, es el límite de compra que cada uno de los usuarios del sistema va a tener. ¿Por qué? Y bueno, porque la capacidad económica de uno tal vez sea distinta de la del otro. Entonces, esa es la característica que hablamos de adhesión, ¿sí? O sea, adhesión a determinadas cláusulas predispuestas que se dan en la mayoría de estos contratos, ¿sí? Y justamente el contrato de concesión es uno de estos. Bueno, la característica distintiva de la exclusividad ya la vimos en el 1503, funciona salvo pacto en contrario, ¿sí? Se establece para ambas partes, ¿sí? Y tiene que ver tanto con el ámbito geográfico al cual el concedente le permite al concesionario la venta en forma exclusiva en un determinado radio, como también al tipo de mercaderías, ¿sí?, que se autoriza a comercializar. Acuérdense esta excepción que les contaba en el caso de que el concesionario reciba unidades que no sean de la marca del concedente como parte de pago en la venta de una unidad 0 kilómetros, y ahí en ese caso sí podría comercializar esos productos. Profe, Sí, ¿quién por me habla? eso, Ayelen, Ayelen. Yo, a por ver, eso, escucha esto, yo por ahí pregunto quién me habla, porque como tengo casi 28 conectados, no me entran todos en una misma pantalla. Y a veces bueno, cambio de pantalla. yo quería preguntar, ¿por eso es que Volkswagen tiene 2 concesionarios acá en Mar del Plata? A ver, en el caso de Volkswagen, lo que tiene son 2 concesionarios distintos, ¿sí? En este caso, la terminal puede tener en un ámbito geográfico determinado más de un concesionario. ¿Por qué? Porque se ha reservado el derecho de tener otro concesionario en un mismo ámbito geográfico determinado. Por ejemplo, si vos te vas al mismo ejemplo en Capital Federal, normalmente la cantidad de concesionarios que se habilitan tiene que ver con la cantidad de población que vos tenés en ese territorio en el cual vas a otorgar el derecho de venta en forma exclusiva. Si vos te trasladás a localidades más pequeñas, con menos cantidad de población, seguramente te vas a encontrar con que hay un solo concesionario de Fiat, un solo concesionario de Renault, un solo concesionario de Volkswagen, ¿sí? Bien. Y en algunas localidades aún más pequeñas todavía, te podés encontrar con concesionarios multimarca. Es decir, un mismo concesionario tiene permitido la comercialización de varias marcas distintas. Eso tiene que ver con la exclusividad que pacta la concedente con la concesionaria. En nuestro caso particular, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, tenemos 2 concesionarios de una misma marca oficial. Durante muchos años existió uno solo, que fue Romera, ¿sí? Y hace unos 12 o 13 años la terminal autorizó otro concesionario dentro del mismo ámbito geográfico, ¿sí? Cuando esto se hizo, como la exclusividad quedó pactada en manos de la concedente, la concesionaria Romera no se pudo oponer a que hubiera otro concesionario oficial dentro de la marca. ¿Se Bien, entiende? sí. Bien. Bueno, vamos a ver, al igual,
que, como vimos la semana pasada en el caso del contrato de agencia, cuáles son los principales derechos y las obligaciones que surgen a partir de la celebración de este contrato, ¿sí? Vamos a empezar analizando los derechos y las obligaciones de la concedente, ¿sí? La concedente tiene como principal obligación la provisión de las mercaderías, o sea, de los autos que se van a comercializar, y de los repuestos necesarios para la reparación de las unidades, ¿sí? Esa obligación de aprovisionamiento de mercaderías y repuestos surge de los incisos A y D del artículo 1504, ¿sí? El inciso A nos dice que el concedente debe proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permita atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, de acuerdo con las pautas de pago, de financiación y garantías previstas en el contrato. El contrato puede prever la determinación de objetivos de venta, los que deben ser fijados y comunicados al concesionario de acuerdo con lo convenido, ¿sí? Esto está incorporado porque muchas veces las concedentes imponen a los concesionarios un mínimo de venta mensual. Es decir, le dicen, para que vos continúes siéndome concesionario, como mínimo en tu ámbito geográfico determinado tenés que vender 60 unidades, ¿sí? Si no vendés 60 unidades por mes, dejás de ser mi concesionario. Bueno, lo que quiere decir el legislador es que si eso se pacta, debe estar en conocimiento del concesionario en el mismo momento de la suscripción del contrato, ¿sí? Yo debo saber como concesionario de antemano a qué me estoy obligando o cuál es la cantidad mínima de unidades que debo comercializar. Y luego, como les decía, estaba el inciso D, que nos dice que es obligación del concesionario proveer durante un periodo razonable repuestos para los productos comercializados, ¿sí? Esta obligación de aprovisionamiento o de proveer repuestos es tan importante como la obligación de proveer unidades. Es decir, el concesionario debe tener durante todo el tiempo de vigencia de la relación contractual no solamente el producto que va a comercializar, ¿sí? El auto que va a vender, sino los repuestos necesarios para que esos productos que vende puedan ser reparados en caso de que algo falle, ¿sí? O sea, en este caso vamos a ver que el concesionario, que el concedente asume una obligación de aprovisionamiento que incluye dos elementos, producto y repuestos del producto, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la distribución comercial, ¿sí? El distribuido, solo debe aprovisionar al distribuidor de producto. ¿Por qué? Porque normalmente los productos que se comercializan a través de una distribución comercial son productos manufacturados que no requieren, ¿sí?, de repuestos para su reparación, ¿sí? Algunos autores como Echeverry dicen que normalmente cuando hablamos de contratos de concesión comercial, estamos hablando de que se comercializan bajo esta figura productos altamente tecnificados, como puede ser un automotor. Mientras que cuando estamos hablando de los contratos de distribución comercial, ¿sí?, lo que se comercializa a través de esta figura generalmente son productos comestibles, ¿sí? Si quisiera dar un ejemplo de distribución comercial, podría decir la distribución comercial de los productos La Serenísima, ¿sí? Si yo soy un distribuidor exclusivo de La Serenísima, voy a distribuir en un ámbito geográfico determinado todos los productos, ¿sí?, que La Serenísima me proporciona. Su dulce de leche, su yogur, sus quesos cremas, etcétera, etcétera, ¿sí? En esa obligación que va a tener el distribuidor, ¿cuál va a ser?
aprovisionarme de los productos, o sea, aprovisionarme de esos productos para que yo los coloque dentro del mercado. Pero no voy a tener en la distribución comercial la obligación de adquirir repuestos para arreglar esos productos en caso de que fallen. ¿Por qué? Porque son productos que no requieren reparación de ningún tipo. Entonces, ahí encontramos, yo diría, una de las principales diferencias que vamos a encontrar cuando analicemos un contrato de distribución comercial de un contrato de concesión comercial, ¿sí? En la concesión yo debo tener todo el tiempo el producto, o debo adquirir el producto, más los repuestos. Y a su vez comercializo productos altamente tecnificados. En la distribución, solamente el distribuidor asume el compromiso de adquirir el producto para luego revenderlo a terceros y no hay obligación de prestar un servicio de postventa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los productos que se comercializan no lo requiere. ¿Sí? Bien. Otra obligación que asume el concedente es la que se conoce como la obligación de provisión de elementos materiales e inmateriales. ¿Qué es esta provisión de elementos materiales e inmateriales? Está contenida en los incisos C y E del 1504, ¿sí? El C es brindar información técnica y capacitación al personal, y el E se refiere a permitir el uso de la marca de la concedente al concesionario. ¿Qué dicen estos artículos? ¿Sí? El concedente debe proveer al concesionario la información técnica y, en su caso, los manuales y la capacitación del personal necesarias para la explotación de la concesión. Aquí, en este caso, lo que el legislador nos está queriendo decir es que es obligación de la concedente capacitar a todo el personal de la concesionaria, ¿sí? Y a su vez le debe mandar toda la información necesaria, ya sea manuales e instructivos de venta, como para que desarrolle la actividad. De hecho, para el desarrollo de la actividad de postventa, ¿sí?, que es la reparación, todo el personal de la concesionaria debe de capacitarse exclusivamente en los talleres de la concedente, ¿sí? Si la concedente fabrica el producto, la concedente sabe cómo repararlo en caso de que el producto se rompa, con lo cual la concedente debe capacitar, ¿sí?, a los empleados de la concesionaria para que desarrollen esta actividad. O sea, básicamente, en el ejemplo, los mecánicos que trabajan en cada una de las concesionarias son capacitados en los talleres de la concedente a los fines de poder reparar las unidades que entran al taller, ¿sí? Y les decía que también se sumaba el inciso E como obligación, ¿sí?, del concedente, que dice que el concedente debe permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos en la medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del concesionario dentro de su territorio o zona de influencia. Es decir, que el uso de la marca, ¿sí?, es una condición indispensable que debe la concedente permitir a la concesionaria. De hecho, cuando se publicita la marca, ¿sí?, como la marca no distingue cada concesionario en particular, la publicidad de la marca general de la concedente beneficia a todos los miembros o a toda la red de concesionarios en los cuales se encuentra identificada esa marca, ¿sí? Bien. La última obligación que asume el concedente en este contrato es la que tiene que ver con el respeto de la exclusividad pactada, ¿sí?, y el respeto de la zona. ¿Qué dice el inciso B del 1504? ¿Sí? El concedente debe respetar el territorio o zona de influencia asignado con exclusividad al concesionario.
¿sí? O sea, yo concedente, si le doy a Marcela Salcedo una determinada zona geográfica determinada en exclusividad, debo respetarle esa exclusividad pactada y no podría, si le di una exclusividad, dentro de 5 meses, incorporarle un concesionario de la misma marca. Pero ojo, el inciso B dice, son válidos los pactos que, no obstante la exclusividad, reserva para el concedente cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales. O sea, como ustedes se darán cuenta, en este tipo de contratos siempre hay una parte más fuerte y una parte más débil, y siempre la parte más fuerte es la que se reserva la excepción o se reserva la posibilidad de dejar sin efecto la regla general para ir a una excepción, ¿sí? O sea, en principio el concedente, si me dio una exclusividad en un ámbito geográfico determinado y me la garantizó, no me puede venir a poner otro concesionario dentro del mismo radio, ¿sí? Pero, como dice acá este 1504, puede reservarse determinado tipo de ventas, que son las que se conocen como ventas especiales, o ventas que se hacen directamente desde la fábrica al consumidor, ¿sí? Que si el concedente se las reservó, el concesionario, chito la boca, las debe aceptar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que asume la otra parte de la relación contractual? O sea, el concesionario, ¿sí? El concesionario debe comprar en exclusividad a la concedente y debe mantener el stock mínimo que la concedente le requiere, ya sea en unidades y en repuestos de unidades. Esta obligación que les estoy mencionando surge del inciso A del artículo 1505, que dice, obligación del concesionario, comprar exclusivamente al concedente las mercaderías y en su caso los repuestos, objetos de la concesión, y mantener la existencia convenida de ellos, o en su defecto de convenio, de la cantidad suficiente para asegurar la continuidad del negocio. Es decir, el concesionario asume comprar en forma exclusiva el producto que vende de la concedente, y no solamente el producto, sino los repuestos necesarios para reparar esos productos. Y a su vez asume la obligación de comprar un stock mínimo, tanto de productos como de repuestos. Siempre y cuando esto esté impuesto en el contrato. Yo les diría que en el 99,9% de los casos surge como imposición contractual. La otra obligación que asume el concesionario es respetar la zona de la exclusividad pactada. Esto surge del inciso B del 1505, que dice que el concesionario debe respetar los límites geográficos de actuación y abstenerse de comercializar mercadería fuera de esos parámetros, ¿sí? Ni por sí, ni por interpósita persona. Es decir, no podría hacerlo ni en su nombre, ni contratando otras sociedades que se dediquen al efecto. Ay, ¿quién vino ahí, Leticia? Presentánosla. Hola, es mi hijita, Valentina. ¡Qué hermosa! Bueno, Valentina, lamento mucho que desde tan pequeña te condene tu madre a escuchar estas clases de derecho comercial, pero bueno, por ahí te sale abogada, Valentina, también, ¿o no? Ojalá. Ojalá. Bueno, otra obligación que asume el concesionario es la de afectación de la infraestructura, o sea, debe afectar toda su infraestructura a las disposiciones que le establece el concedente, ¿sí? Y cuando hablamos de la infraestructura nos referimos a que debe poseer tanto los locales como las instalaciones de venta y de postventa, de acuerdo a las órdenes que le establece el concedente, ¿sí? Tiene que tener el local comercial de venta
pintado y distribuido los muebles y con la vestimenta del personal en las mismas condiciones que le establece el concedente, al igual que los talleres de postventa tienen que estar con personal capacitado y con la misma estructura así, y el mismo equipamiento que le impone la concedente. Otra obligación que asume es la de la prestación de los servicios complementarios, que están contempladas en el inciso D del artículo 1505, ¿sí? El inciso D dice que el concesionario debe prestar los servicios de preentrega y mantenimiento de las mercaderías, en caso de así haberlo convenido. Yo creo que esta es la obligación más importante que asume el concesionario respecto del concedente, porque el concesionario es el que va a listar las unidades 0 kilómetro antes de entregarlas al público consumidor, que es lo que se conoce como servicio de preentrega, y luego se va a ocupar del mantenimiento del servicio de postventa, ¿sí? Ustedes saben que todos estos productos que se comercializan tienen una determinada garantía de fábrica. Normalmente de acuerdo al tipo de autos que se comercialice, sí tienen entre 1 año, 2 y 3 de garantía. Para no perder esa garantía que otorga el fabricante a los productos que comercializa el concesionario, ¿sí? El usuario o consumidor debe de mantener y cumplir con cada uno de los servicios que le ordena el fabricante, a los 5.000 kilómetros, a los 10.000, a los 15.000, a los 20.000. El no cumplimiento de esos servicios obligatorios le puede recabar al tercero consumidor que el concedente le diga, usted perdió la garantía. ¿Por qué? Porque no cumplió con el servicio de mantenimiento de la unidad, ¿sí? Eso es algo que luego se podrá discutir judicialmente, porque habría que analizar cada caso en particular, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que los fabricantes se amparan en no responder frente a los terceros consumidores cuando ellos no cumplen con el plan de garantía. Pero lo cierto es que el concesionario sí tiene la obligación de prestar este servicio complementario, tanto de preentrega como de garantía de las unidades. Y estas dos actividades, ¿sí? El servicio de alistamiento o preentrega y el servicio de garantía, ¿sí? Lo hace en nombre de la concedente. ¿Por qué? Porque la concedente es la que le otorga la garantía de fábrica al producto, ¿sí? O sea, cuando otorga garantía o cuando repara el concesionario, no lo hace a nombre propio, sino que lo hace a nombre de la concedente. ¿Bien? Bueno, otra de las obligaciones que asume el concesionario está contemplada en el inciso E del artículo 1505, que es el respeto a las directivas de la concedente, ¿sí? Dice, debe adoptar el sistema de ventas, de publicidad y de contabilidad que fije el concedente, parte de la que ya estamos viendo. Y por último, en el inciso F de este artículo, estamos hablando de la obligación de capacitación, ¿sí? El concesionario debe capacitar a todo su personal de conformidad con las normas que establezca el concedente. Y esta capacitación del personal se refiere a todos los rubros del personal que va a tener la concesionaria, ¿sí? La concesionaria va a tener un rubro de personal de taller, va a tener un rubro de personal administrativo, va a tener un rubro de personal de ventas. Entonces, todos los rubros y todos los tipos de las actividades del personal que realice y lleve adelante la concesión tienen que estar capacitados directamente por la concedente. Y el concesionario tiene que hacer que todo ese personal que tiene desarrolle su actividad de acuerdo a esas directivas, ya sea, como les digo, un personal jerárquico, un personal contable, un personal mecánico o un personal de ventas. ¿Sí? Bien.
pasa con el plazo de este contrato? ¿Sí? No sé si se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado que este tipo de contratos podía tener un plazo determinado o podría tener, a falta de plazo, se lo considera como indeterminado. En el caso de la concesión, el legislador ha establecido un plazo mínimo de duración, ¿sí? La concesión va a tener un plazo mínimo de duración de 4 años, pero no tiene un plazo máximo, ¿sí? O sea, que el mínimo sea de 4 años, podríamos interpretar a la luz de lo que dice la doctrina, que es un plazo de orden público, ¿sí? Ahora, este plazo de 4 años como mínimo que consideramos de orden público tiene una excepción, ¿sí?, dentro del código. Y la excepción está dada en la segunda parte del artículo 1506, cuando nos dice que ese plazo mínimo de 4 años se puede reducir a 2, o sea, el contrato tendría un plazo mínimo de 2 años, ¿sí?, cuando es el concedente, ¿sí?, el que provee el uso de las instalaciones al concesionario, ¿sí? Vamos a ponerlo en un ejemplo, así lo entienden. Si, por ejemplo, yo como concesionaria tengo que alquilar el local comercial donde voy a desarrollar mi actividad, yo tengo que comprar todos los aparatos necesarios o las máquinas necesarias para reparar los productos, y debo instalar absolutamente todo a mi costa y riesgo, ¿sí?, seguramente va a regir el plazo mínimo de 4 años. Ahora, cuando yo voy a montar el desarrollo de una concesión comercial y es el concedente el que me instala el local, me lo alquila, me lo equipa, me capacita el personal y yo no invierto en eso, en ese caso puedo interpretar que el plazo mínimo de duración puede ser de 2 años, ¿sí? O sea, a menos inversión por parte del concesionario, menos plazo de duración, ¿sí? Si el concesionario tuvo que poner en marcha toda su empresa, se supone que el plazo mínimo de duración que va a tener va a ser de 4 años. Y esos 4 años el legislador los considera como de orden público, ¿sí? Ahora, puede suceder que el contrato se celebre sin plazo determinado. Bueno, si es sin plazo determinado va a tener un mínimo de 4 años, y si continúa aún pasados los 4 años, se va a considerar que el contrato de plazo determinado pasó a ser indeterminado. Pero no puedo exigir que un contrato en el cual el concesionario invierte para el desarrollo de la actividad tenga un plazo menor a ese mínimo de 4 años, ¿sí? ¿Qué pasa en caso de que se quiera rescindir este contrato, ¿sí? Bueno, en caso de rescisión, ¿sí?, de rescisión contractual, vamos a volver a la normativa que vimos en materia de agencia, es decir, los artículos 1492 y 1493, ¿sí?, que nos hablaban de la obligación de preavisar. ¿Se acuerdan? Yo debo de preavisar, cualquiera de las partes puede poner fin o rescindir unilateralmente este contrato, pero tengo que preavisar. Y si no preaviso, ¿sí?, o sea, la falta de preaviso implica que, ¿qué vimos? A ver si se acuerdan. Si no preaviso... La indemnización, ¿no? Exactamente. Si no preaviso, debo de pagar la indemnización correspondiente. Por eso es que el artículo 1508, cuando habla de rescisión en materia de concesión comercial, remite en forma directa al 1492 y al 1493, que son los artículos que vimos de preaviso en el contrato de agencia. Pero acá
el legislador incorpora otro elemento más en el caso de rescisión. O sea, nos dice, en el caso de rescisión hay que preavisar, en el caso de rescisión, si no preaviso, pago la indemnización correspondiente, pero a su vez le incorpora al concedente una obligación más. ¿Y cuál es esa obligación más? El concedente debe de readquirir todo el stock de mercaderías y repuestos provistos al concesionario. O sea, si le va a rescindir el contrato, ¿sí? A su vez le tiene que readquirir todo lo que le obligó a comprar, ¿sí? Ya sea en autos o ya sea en repuestos. ¿Y a qué precio? Porque acá está el punto, ¿sí? ¿A qué precio le va a tener que adquirir el concedente al concesionario, ¿sí? El precio de recompra será el ordinario de venta a los concesionarios al tiempo del pago. Esto está incorporado así en el código justamente para evitar cualquier tipo de perjuicio económico a los concesionarios, ¿sí? E impedir que la concedente le quiera recomprar estos productos al valor histórico que en su momento se los vendió, ¿sí? Entonces, en el caso de rescisión contractual del contrato de concesión comercial, nos vamos a remitir a los artículos 1492 y 1493, referidos al preaviso que ya vimos en la agencia, y le vamos a incorporar esta última parte del 1508 que le obliga a la concedente a readquirirle, sí, todo el stock que le hubiera obligado a comprar al concesionario. Profe, Sí. a Yelen, de nuevo. Perdón. ¿Siempre tiene que comprar todo el concesionario? Yo pensé que algunas cosas las tenía como en consignación, porque entonces es una inversión súper grande la de el concesionario. ¿Nada le da en consignación el concedente? A ver, en principio, sí, cada concesionaria, o sea, cada contrato de concesión se maneja con sus normas particulares, ¿sí? Pero hay marcas, ¿sí? Sobre todo marcas que se pretenden incorporar dentro del mercado, que no son tan conocidas, que le otorgan al concesionario determinada cantidad de unidades para que las vendan y no le obligan a comprarlas porque son marcas que se están tratando de posicionar. Pero si hablamos de marcas conocidas, como por ejemplo hablábamos de Volkswagen o de Fiat, en este caso particular, el concesionario debe de adquirir obligatoriamente ese auto para luego volver a colocarlo en el mercado, ¿sí? O sea, es una inversión más que importante, por eso es importante determinar que sea un contrato de duración y por eso el legislador establece como norma de orden público que el mínimo de plazo que puede durar este contrato es de 4 años, porque justamente las inversiones son millonarias, ¿sí? No te olvides que no solamente tenés que comprar el producto, sino también tenés que comprar los repuestos necesarios para reparar esos productos. Respecto a los productos, a los repuestos, profesora, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Porque muchas veces yo trabajo en una compañía de seguros y muchas veces lo que dice... Fabiola, también tenés un invitado. sí, invitada, Amanda. Ah, invitada. ¿Cómo se llama tu invitada? Amanda. Amanda, bueno, otra bienvenida. Sí, gracias. A veces nos dicen desde los concesionarios que el repuesto no está en fábrica, o sea, no que, solamente que ellos no lo tienen, sino que no está en fábrica. Y bueno, en Sí. eso se excusan y bueno, Bien, queda ahí. bueno. Hasta, Esa es una realidad muy particular que funciona en este sistema. Se supone que los fabricantes de las unidades, o sea, los concedentes,
lanzan X cantidad de autos al mercado, ¿sí? Por ejemplo, sacan una unidad con, no sé, 1000 autos, ¿sí? De la misma manera que ponen en el mercado esos 1000 autos, deberían de aprovisionar al mercado con los repuestos necesarios para reparar esos 1000 autos si se rompen, ¿sí? Esto en la práctica no sucede. O sea, nos encontramos en muchísimas ocasiones en que los autos se rompen y hay que solicitarle al fabricante el repuesto necesario para repararlo y el fabricante no lo tiene. Esto es algo muy usual en el negocio autopartista, sobre todo en nuestro país, cuando los autos que se comercializan acá, muchos tienen repuestos que vienen de México, de Brasil y de países aledaños. Entonces ahí hay un cuello de botella terrible, porque vos te podés encontrar con una unidad 2 o 3 meses tirada en un taller de postventa y que no la podés reparar, porque justamente el fabricante no tiene el repuesto necesario para reparar la unidad. Eso es un típico caso de denuncia de defensa del consumidor desde el tercero hacia el fabricante, porque el fabricante está obligado, ¿sí?, a aprovisionarle al concesionario todos los repuestos que éste requiera para reparar las unidades que comercializa. De hecho, los asegurados se enfurecen con nosotros porque no les proveemos los repuestos, y lo que le indicamos es eso, que en todo caso, o sea, al ser el faltante de fábrica, ellos tienen que proveerle como consumidores los elementos para reparar la unidad que están poniendo en la calle. Entonces, de esa forma, es como que también, o sea, en todo caso, el reclamo contra la defensa del consumidor es contra fabricante. No la agencia, sino contra el fabricante. Y bueno, exactamente. Un tira y afloje eterno, pero bueno, yo en el caso de que yo fuera la consumidora y tengo mi auto roto en el taller, yo creo que los mato a todos, ¿me entendés? Porque digo, me compré un 0 kilómetro, se me rompió, lo tengo en garantía, o qué sé yo, me chocaron, choqué, tuve un accidente y resulta que el fabricante me dice que no me puede reparar el auto porque no tiene el repuesto necesario. Bueno. La ley de defensa del consumidor, no te olvides, que siempre hace solidariamente responsables a todos los miembros de la cadena de colaboración. En este caso particular, el que tiene el auto roto podría hacer una denuncia en el marco de la ley contra la compañía de seguros, contra el concesionario donde tiene el auto que no recibe el repuesto y contra el fabricante de la unidad, sin perjuicio de que luego que se analice el caso, ¿sí?, si el supuesto es que el fabricante no cumplió con la obligación de aprovisionamiento al concesionario, vaya a tener que ser ese el que deba reparar el día de mañana los daños y perjuicios y la privación de uso a esa persona que tiene el auto roto en el taller, ¿sí? Pero esto es bastante usual, porque muchas veces lo que hacen las terminales es producir más unidades de la cantidad de repuestos que producen, o sea, no producen en forma equitativa. Entonces, a veces no existen repuestos para arreglar todo lo que en el mercado se rompe. Y otras veces se encuentran con el supuesto de que hay determinadas normativas que impiden la importación de los productos y determinados repuestos son importados. Entonces, a veces las terminales también se amparan en eso. Cuando un momento en que la importación estaba cerrada y muchos autos requerían de repuestos importados para ser reparados, entonces directamente los fabricantes se amparaban en ese hecho del príncipe y decían, yo no puedo cumplir, ¿sí?, no puedo cumplir con la obligación del aprovisionamiento de los repuestos. ¿Por qué? Porque existe un hecho del príncipe, ¿sí?, que es un decreto de necesidad de urgencia o una resolución del Poder Ejecutivo en determinado momento que impide las importaciones, con lo cual no me pueden exigir que cumpla porque yo ese producto no lo puedo importar y por eso no puedo cumplir con mi obligación, ¿sí? Eso fue muy frecuente en una época, gracias a Dios
hace unos años desapareció, pero bueno, ahora no sabría decirles, en esta situación concreta en la que nos encontramos de crisis económica, si no puede volver a suceder. Esperemos que no. Pero bueno, es una complicación bastante importante. Por eso muchas veces la gente, cuando tiene que elegir la compra de una unidad, muchas veces dice, y no te compres el importado, porque después el auto se rompe, necesitas el repuesto y no lo tenés. Así que, bueno, Fabiola, es más o menos así esa parte, ¿sí? Sí. Bueno, y antes de terminar, quiero ver dos cositas más referentes a este contrato, que es lo que tiene que ver con la retribución que recibe el concesionario, y la posibilidad o no dentro de este tipo de contratos, de celebrar subconcesiones o ceder el contrato, ¿sí? El concesionario no puede, ¿sí?, salvo pacto en contrario, designar subconcesiones, ¿sí? No tiene autorizado designar un subconcesionario. Esto más que nada está relacionado con la característica que tiene el contrato de concesión, que es intuita personae. Y por otro lado, sí, se encuentra vedada la posibilidad, ¿sí?, para las partes, de ceder el contrato, ¿sí? Les estoy hablando concretamente del artículo 1510, que dice: el agente no puede, excepto consentimiento expreso del empresario, instituir subagentes. El agente responde solidariamente por la actuación del subagente, el que sin embargo no tiene vínculo directo con el empresario. Si estuviera permitido celebrar una subagencia, ya de antemano el legislador establece que ese subagente va a responder al concesionario, ¿sí? Con lo cual, respecto del concedente, el único que va a asumir derechos y obligaciones es el concesionario, ¿sí? En la mayoría de estos contratos no se permite la celebración de las subagencias. O sea, el legislador dice salvo en pacto en contrario, pero en la práctica les podría decir que casi nunca se da. Bueno, y nos queda por analizar en esta figura contractual, así ya los dejo porque deben estar totalmente aburridos de lo que es el contrato de concesión comercial, ¿en qué consiste la retribución que recibe el concesionario y cómo funciona los regímenes de gastos que debe realizar el concesionario en el desarrollo de esta actividad? Bueno, vamos a irnos al análisis del artículo 1507, donde el legislador habla de la retribución y de los gastos. Por esta labor que realiza el concesionario, lógicamente, sí, tiene el derecho al cobro de una retribución, ¿sí? No nos olvidemos que estamos siempre en el marco de un contrato oneroso. La retribución, sí, puede presentarse en este contrato en distintas modalidades, ¿sí? La retribución puede consistir en una comisión, puede consistir en un margen de reventa, puede consistir en un monto fijo o en cualquier otra modalidad que las partes decidan establecer en el contrato. Cuando se trata de la retribución con la modalidad de la comisión, ¿sí?, es un porcentaje, la comisión se trasluce como
un porcentaje de las ventas, ¿sí? Si el concesionario trabaja por comisión, recibe del concedente un determinado porcentual de cada venta que realiza. Pongamos un ejemplo, vende un auto y de cada auto que vende, ¿sí?, la comisión es del 3%, ¿sí? Esa va a ser la retribución que va a recibir el concesionario. Bien, ahora, la retribución también puede pactarse como margen de reventa. Cuando se pacta como margen de reventa, la retribución consiste en la diferencia entre el precio que el concesionario compra al concedente y el precio al cual le vende al tercero consumidor, ¿sí? Yo soy concedente, le compro al concesionario un automotor en 1.000.000 de pesos. Y luego, ese mismo auto se lo vendo a un tercero consumidor a 1.100.000 pesos, ¿sí? Esa diferencia, por eso se llama margen de reventa, la diferencia de la que compro a la diferencia de la que vendo es mi retribución, ¿sí? Esta es otra modalidad que se permite dentro del contrato. Después está la modalidad del monto fijo, ¿sí? ¿Qué significa la modalidad del monto fijo? Que es muy poco utilizada. Que la concedente le va a pagar un precio fijo mensual a convenir al concesionario, ¿sí?, por el desarrollo de la actividad. ¿Por qué digo que es la menos usual? Porque a ninguna de las partes le conviene, ¿sí? O sea, ni al concedente ni al concesionario le conviene establecer o comprometerse a un determinado monto fijo, porque la venta es un acontecimiento incierto, o sea, no se sabe qué cantidad de ventas voy a tener en un determinado periodo. Y luego el legislador en el artículo 1507 nos permite otra modalidad, ¿sí?, que puede ser cualquiera distinta a las que nombramos, o sea, distinta a la comisión, distinta al margen de reventa y distinta al monto fijo, siempre y cuando las partes la acuerden en el contrato de forma clara y de antemano antes de la celebración. ¿Cuál es la modalidad más usual dentro de este tipo de contratos? Las dos primeras, la comisión y el margen de reventa, ¿sí? Son las que más se utilizan al momento de analizar cuál va a ser la retribución del concesionario en este tipo de contratos. Bien, ¿qué pasa con todos los gastos de explotación de la actividad? ¿Sí? Bueno, los gastos de explotación de la actividad como principio general los paga el concesionario, ¿sí? Y los paga el concesionario porque justamente es una persona jurídica y económicamente independiente de la principal y asume su propio riesgo empresario. No se olviden que el concesionario debe estar organizado como empresa para llevar adelante esta labor. Con lo cual, ¿sí?, un gasto de explotación es pagar el sueldo de los empleados de la concesionaria. Pues bueno, esa obligación de gastos de explotación de la actividad va a estar en manos del concesionario, ¿sí? Hay una excepción a todos estos gastos de explotación de la actividad, que son todos los gastos que realice el concesionario relacionados con el servicio de preentrega de las unidades y los gastos relacionados con el servicio de garantía de las unidades, ¿sí? Estos gastos, ¿sí?, los de preentrega y los servicios de garantía, están a cargo de la concedente. Es decir, que si los debe de realizar el concesionario, luego el concedente se los debe de reembolsar, ¿sí? Entonces, podríamos decir, como para cerrar la idea de cómo se manejan los gastos, a excepción de los gastos que el concesionario deba de realizar relacionados con el servicio de preentrega de las unidades y el servicio de garantía de las unidades, todos los demás son a su cargo. Estos dos son los únicos que la concedente
le va a retribuir o le va a adelantar según corresponda. ¿Está? Bien. En cuanto a la rescisión contractual, y ya termino, el artículo 1508 remite a los mismos supuestos del 1492 y el 1493, ¿sí? Que ya lo dijimos que lo analizamos en el contrato de agencia, y en cuanto a resolución contractual, el 1509 hace exactamente lo mismo, remite al 1495, que lo vimos cuando analizábamos el contrato de agencia. ¿Sí? Bueno, me voy a tomar un poquito de agua y voy a hacer una pausita, y quisiera escucharlos a ustedes, si es que tienen alguna duda de todo este análisis que hicimos del contrato de concesión y de distribución. Profe, ¿vio en la unidad 5 que subieron en el campus de algunos contratos en particular? Puede ser que cuando habla del contrato del artículo que tengo con autoría del doctor Sagrario. Sí, sí, ese. Sí. Puede ser que cuando ustedes ponen el contrato de distribución, ¿lo ponen como contrato de suministro? No, el suministro está desarrollado en una cápite aparte. Porque yo lo tengo, por eso me confundió y quería consultarle. Fíjese si quieren la página 34 de ese modulito que hicieron ustedes, que en el inciso... Espera que lo tengo acá. Ah, bueno. Página Nosotros 34. En la página 3 de ese artículo que hicimos, ¿sí? Arrancamos como contrato de suministro, porque tratamos de respetar el mismo orden que tiene el programa. Claro, pero mire la página 34, no sé si será que está mal lo de arriba porque lo relaciona con el de distribución y no me terminó de cerrar después de esta clase por qué está ahí. A ver, espera. Acá. La página 34 habla del contrato de distribución específicamente, ¿sí? Nos dice que el contrato de distribución comercial, también llamado venta exclusiva o distribución en exclusiva, es aquel acuerdo por el que el empresario distribuidor se compromete a adquirir en determinadas condiciones productos, normalmente de una marca, a un distribuido y a revenderlos en una zona geográfica determinada, bajo su supervisión. Ese es el concepto que nosotros le damos al contrato de distribución comercial, que como yo les decía, el contrato de distribución comercial no está contemplado en ningún artículo dentro del código, salvo este artículo que analizamos hoy, cuando yo les dije que el artículo 1515 dice que todas las normas del capítulo de concesión se aplican, ¿sí?, a la venta de software o similares y al contrato de distribución. Sí, pero ahí arriba, ¿ve que dice suministro? ¿No tiene nada que ver entonces el de suministro con este? Arriba de la página 34. Es un error de tipeo. Ah, ok, lo borro. Me confundía, digo, ¿qué tendrá que ver? Escuchá, ¿ves esto? ¿Se logra ver? Sí, bueno, hay que cambiar. Hubo dos versiones de este trabajo, una corregida y una que quedó sin corregir. Yo lo bajé hace un mes, cuando empezamos. Bueno, entonces, donde dice contrato de suministro, tachá suministro y poné contrato de distribución. Ya lo dice. Entonces, te va a quedar, ese es un error de tipeo, te va a quedar el suministro a partir de la página 3, que es otro contrato, sí, y la distribución en la página 34. Listo. Como dos contratos distintos. ¿Sí? Yo voy a tratar de que, este material lo tengo en mi máquina, porque lo hicimos en conjunto con Ramiro, pero bueno, Ramiro me lo pasó,
yo lo tengo en texto Word y él lo tiene en formato PDF, que es como lo subimos. Voy a tratar de ver si lo puedo subir corregido. Sí, yo Pero estaba bueno. casi segura que no tenía nada que ver, pero digo, ya veo que... No. A ver, yo les quiero contar esto. Cuando nosotros salimos a armar este material, o sea, para nosotros la primer parte del año fue algo muy particular. Nos pusimos a escribir durante días para que ustedes tuvieran algo de material dentro de la página, ¿sí? Porque, bueno, no podíamos subirles libros, ni fragmentos, ni nada. Así, bueno, tal vez en algún momento quedaron algunos errores de tipeo, Sí, obvio. como este. Te pido disculpas, sobre todo porque, bueno, los puede llevar a una confusión. Y creo que había otro error más que yo había marcado, pero bueno, yo creía que habían subido la versión corregida. Pero no te Buenísimo, confundas, profe. son dos contratos distintos. Perfecto, gracias, profe. Bien. Bueno, volviendo a lo que vimos hoy, ¿sí? De distribución y concesión. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? Porque si no, ya directamente la semana que viene, o sea, el martes de la semana que viene, vamos a ver el otro gran modelo de distribución comercial, que es el contrato de franquicia. ¿Nada? ¿No? Se entendió todo. Bueno, Todo muy claro. ¿podría poner contenta? Usted explica muy bien. Bueno, chicos, les deseo un muy lindo fin de semana, porque estamos frente a un fin de semana largo. Disfruten, descansen, estudien un poquito, que nunca viene mal, y nos vamos a ver el martes de la semana que viene, y vamos a analizar el martes de la semana que viene la figura de la franquicia, que a quienes quieran leer, les adelanto que está desarrollada en el código a partir del artículo 1512, al 1524 inclusive, ¿sí? Dentro de este artículo que dice algunos contratos en particular, también desarrollamos, sí, junto con Ramiro, el contrato de franquicia. Básicamente establecimos, bueno, concepto del contrato, caracteres del contrato, derechos y obligaciones de las partes, y por sobre todo las distintas modalidades de franquicia comercial que se pueden dar dentro del mercado. Así que pueden leer el código y pueden complementar con nuestro artículo, o también con algún otro código comentado, o con algún artículo de doctrina que tengan. Acuérdense que siempre les sugerí el librito de contratos comerciales de Lorenzetti, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. Bueno, Muchas gracias. les mando un beso grande y nos vemos el martes de la semana que viene. Gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Profe, nos vemos.